Escucha, Dios nos creó con libre albedrío y Él nos dice, elijan. Vamos a leer Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí está hablando de una vida eterna, está hablando de la vida eterna. También de la vida que estamos viviendo en este mundo. Pero si elegimos por Dios, si elegimos por el bien, si elegimos por la bendición, tendremos una vida eterna. Y Dios en este versículo nos dice que elijamos. Nadie en este mundo se escapará del juicio, según hayamos hecho. Si entregamos nuestro corazón y nuestra voluntad al Señor, entonces tendremos una vida eterna, una vida de protección y de bendición aquí en esta tierra. Pero si rechazamos a Dios, entonces seremos resucitados para pagar las consecuencias de la vida que llevamos. Dios es justo, es misericordioso y es amor. Por eso te dice, elige la vida o la muerte, la maldición o la bendición, Satanás o yo. Si nos ponemos a analizar estos dos puntos, que solamente hay de dos en este mundo, si nos ponemos a analizar en esto, yo creo que es más fácil salvarse que perderse. Porque cuando tú decides por Dios, es Dios quien hace todo el trabajo. Él solamente quiere tu voluntad. Y si lo rechazas, estarás en las garras de Satanás. Él hará contigo lo que le dé la gana y te terminará destruyendo. Y de todos modos, si llegas a morir, serás resucitado para volver a pagar por haber rechazado a Dios. Y no porque Dios quiera destruirte o porque Dios quiera lo malo para ti. Por eso te está diciendo desde un principio, elige la vida o la muerte. Lo que vaya a pasar, lo que nos vaya a pasar a nosotros en el futuro es algo que nosotros mismos debemos de decidir. Entonces, como dice Dios, elige la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Vamos a leer Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hizo todo para la salvación del ser humano, pero el ser humano es el que decide si creer en lo que Dios hizo para salvación o ignorar su palabra y perdernos. Dice que aquí, en San Juan 3:16, dice que Él dio a su único Hijo para que el hombre tuviera la oportunidad de ser salvo. ¿Quién de nosotros está dispuesto a dar a un hijo de nosotros por alguna causa buena o por el bien de alguien más? Creo que nadie. Y Dios dio a su único Hijo para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de una vida eterna hermosa, en un mundo donde ni siquiera nos imaginamos. Vamos a leer Juan 10:10. Juan 10:10. 10:38. Vamos a leer Hechos 10:38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí está muy claro y hay 3 puntos para resaltar. El primero dice que Cristo fue ungido con el Espíritu Santo para hacer lo que hizo, para hacer su obra. Así pasa con nosotros. Si nosotros entregamos nuestra voluntad al Señor, Él nos dará su Espíritu para que nosotros podamos hacer su voluntad, para poder obedecer su ley, para poder obedecer lo que Él ordena. El otro punto para resaltar dice, anduvo haciendo bienes y sanando. Un hijo de Dios, una persona que ya ha elegido por Dios y está siendo transformada por el Espíritu de Dios, siempre se preocupará o hará las cosas por alguien más antes que por sí mismo. Porque el amor de Dios es dar antes que recibir. Es bonito recibir, pero es mucho mejor dar. Pero eso viene de Dios y es cuestión de una transformación. No es algo que pasa de la noche a la mañana, a menos que Dios tenga un propósito especial para esa persona. Pero Él nos llevará a hacer su voluntad y que dejemos de hacer la nuestra. Pero eso es poder de Dios por medio de su Espíritu. Y el tercer punto aquí dice, por los que son oprimidos por el diablo. ¿Qué hace el diablo? Oprime, daña, lastima, mata, destruye. Eso es lo que Satanás te ofrece. Tal vez
tú por querer ganar cosas en este mundo como fama, dinero, mujeres, droga, hombres, no sé, tantas cosas que el mundo ofrece. Pero el mundo, lo que ofrece el mundo, lo ofrece Satanás. Aunque parezca increíble de creer, pero a menos que tú leas la palabra de Dios y a menos que entregues tu voluntad al Señor, sabrás si yo te estoy mintiendo o no. Porque cuando uno entrega la voluntad al Señor, es Dios quien revela su verdad. Uno, antes de conocer a Dios, está en el desconocimiento y pensamos que así es la vida. Pero quien está gobernando este mundo en este momento es Satanás. Por eso, Él puede hacer con nosotros lo que le da la gana. Nos hace sufrir, nos zarandea, pero cuando llega a Dios, las cosas cambian. Cuando Dios llega a la vida de cada persona, le hace saber, le revela la verdad de su palabra y entonces es cuando decidimos, ¿quiero con Dios o quiero con Satanás? Y yo he elegido por Dios. Entonces aquí dice que los oprimidos por el diablo. Ya te dije, Satanás solamente quiere destruirte. Así que por nuestro propio bien, elijamos a Dios, elijamos la vida y no la muerte, porque la muerte viene de Satanás. Vamos a leer Juan 10:10. Juan 10:10, acá está. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es Satanás. Cuando dice el ladrón, dice, ¿por qué Satanás es el ladrón? Porque el ladrón le ha robado la esperanza y la oportunidad a quienes no elijan por Dios. A los que elegimos por Dios, tenemos la gran esperanza de una vida eterna. Pero a los que no elegirán por Dios, entonces Satanás les robó la esperanza y la oportunidad de ser salvos. Pero porque esas personas eligieron no ser salvos. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesucristo, y yo he venido para que tengan vida, hablando de la vida eterna, y para que la tengan en abundancia. Tanto aquí en este mundo como en la vida eterna tendremos en abundancia si le regalamos nuestra voluntad al Señor, nuestro corazón. Entonces aquí está muy claro, dice que el ladrón solo viene a destruir, a matar, a hurtar, pero Dios viene, Jesucristo vino para darnos la vida en abundancia. Así que, ¿qué te conviene? ¿Una vida de protección y bendición en esta tierra y después una vida eterna? ¿O ser destruido aquí en esta tierra por las cosas del mundo? Y al final de cuentas, dejar de existir porque serán destruidos por el fuego. Vamos a leer también el último versículo. No, quedan dos. Juan 11:25. Juan 11:25 nos dice... Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí está muy claro. Una persona cuando entrega la voluntad al Señor y llega a morir, esa persona tiene la esperanza de que cuando venga Cristo Jesús la resucite para cumplir su promesa en ella, para darle la vida eterna. Y si estamos vivos para cuando Cristo Jesús venga, no conoceremos la muerte, iremos directamente a una vida eterna. Pero una vida que ni siquiera nuestra mente tiene la imaginación de saber qué es lo que viviremos, pero es algo grandioso, algo hermoso, algo bello, algo grande que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman y le obedecen. Entonces dice que el que aunque muera, vivirá, si crees en Cristo Jesús. Pero ya les he dicho en otras ocasiones que creer es creer, obedecer, entregarle la voluntad, entregarle el corazón, entregarle todo tu ser. Y entonces Dios, por medio de su Espíritu, transformará tu vida, transformará tu ser y estarás preparado para hacer la voluntad de Dios. Porque un ser humano sin Dios no puede hacer nada. Nosotros solamente somos instrumentos. Él es el que hace la obra. Vamos a leer por último, primera de Juan 2:17, donde nos dicen, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto ya está más que claro. El mundo y los deseos, todo lo que tú puedas hacer en este mundo, pasará, será destruido. Elige por Dios. Pero dice, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Solo el que hace la voluntad de Dios es el que vivirá eternamente. Nadie más. No confíes en quien te dice que solamente con creer en Jesucristo eres salvo. Eso es falso. Esa es una mentira de Satanás que te lleva a confiarte y a no hacer lo que Dios quiere. No solamente es decir yo creo, es entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra voluntad, todo nuestro ser
para que Dios lo transforme y que podamos hacer su voluntad. Y cuando ya estamos de ese lado, cuando ya hacemos la voluntad de Dios Padre, es cuando ya somos aptos y preparados para la salvación, para la vida eterna. No solamente es decir yo creo, es Señor mío, yo te entrego mi voluntad, te entrego mi corazón, te entrego mi ser, y entonces Dios toma mi voluntad y hace su voluntad en mí y la hará en ti si tú también se la concedes. Así que, como dijo Cristo aquí, como dijo en su palabra, elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Por medio de ti es que tu familia puede ser bendecida también. Cuando tú le das el corazón al Señor y permites que Él obre en ti, los demás, los que te rodean, tu familia, verán la transformación que Dios está haciendo en ti y ellos querrán lo mismo, porque ellos mirarán cosas bonitas y buenas en ti. Pero eso viene de Dios, como ya les dije, nada viene de nosotros. Por eso dice el Señor que elijas la bendición, la vida, para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Elige pues, dice el Señor, la vida o la muerte. Que Dios te bendiga.